Bienvenidos a una nueva emisión de formación ministerial, una emisión que ha sido diseñada para que los que deseamos servirle al Señor, tenemos un llamado, pues nos vayamos formando. Como les digo, no todo lo sé, cualquier cosa que deseen saber que no esté en mi alcance, la vamos a investigar, vamos a invitar personas que nos puedan venir a compartir sobre aquellas cosas que no podamos cubrir esa área de enseñanza. Ahora, pues hemos visto muchas cosas, hemos visto los dones, vimos nuestro primer ministerio que es nuestra familia, vimos el ministerio de intercesión. En este momento estamos en el área del ministerio pastoral, un ministerio enorme, un ministerio fuerte, en el que pues tenemos que contemplar varias cosas. Ya vimos homilética, que es el arte de la predicación, conjuntamente con hermenéutica. Vimos también una serie de actitudes o más bien de actividades que tiene que desarrollar el pastor y pues luego empezamos a ver la parte de consejería. Aclaramos que en las iglesias grandes pues hay un equipo de consejería, gracias a Dios, porque tenemos muchos servidores, pero en las iglesias pequeñas pues también al pastor o a los pastores nos toca aconsejar. Así que bien sea para consejeros o bien sea para pastores, hemos visto pues el camino de Emaús, que es un camino para aprender a acompañar a las personas, porque no damos simplemente una terapia, damos una psicoterapia, una cristoterapia para ser más precisos, y estamos viendo pues las estructuras patológicas de las personalidades. Como les decía en diferentes sesiones, pues estas psicopatologías no van a aparecer como en el libro, ¿no? Como así súper claras, pero pues debemos aprender a conocerlas, sobre todo para aprender a manejar la entrevista, a manejar el paciente y a la luz de la palabra. Ahí en la descripción de este video van a encontrar unos links que los pueden llevar a otras charlas sobre este tema. Y bueno, como siempre les digo, por favor déjenme sus comentarios. Me parece que siempre es bueno, así sea una opinión en contrario, es bueno siempre recibir una retroalimentación. Hoy vamos a hablar de la estructura de personalidad ciclotímica. ¿De dónde viene ese término? ¿Cómo así que ciclotímica? Hipócrates, por allá en el 460, estuvo entre 460 y el 360 a.C., fue uno de los primeros en investigar este fenómeno. Esta alteración de la personalidad se caracteriza por ser patológica, como todas las que hemos visto. Son alteraciones en el humor de la persona que persisten en el tiempo, o sea, no que un día está así, sino que a lo largo, y también en qué tan profundo se de esta perturbación. Ahora, a medida que vamos hablando, ustedes van a encontrar que esta expresión ciclotímica es algo que hoy se usa con otra expresión que vamos a ver más adelante. Características. Los ciclotímicos son personas que alternan dos estados de ánimo o ciclos, ¿no? Uno de manía y otro de depresión. Hoy podemos ver que la persona puede estar súper deprimida y mañana puede estar muy obsesiva, limpiando muchas cosas y demás. En el ciclo de manía, la persona desarrolla un activismo, si es creyente tendrá intensas y grandes ganas de testificar, de servir, de predicar, o sea, se mueve cuando está en su ciclo maníaco. Hay una exaltación, una euforia, ¿no? Y la tristeza y la derrota no existen en su vocabulario. En ese momento que está en ese periodo maníaco, bueno, arrastra multitudes, ¿no? Es amable, es amistoso, ¿verdad?
súper, hiper estimulado de las funciones psíquicas, ¿no? De sus relaciones interpersonales, ¿no? Sus relaciones interpersonales empiezan a ser de alguna manera superficiales, pero a pesar de esto convence a todos eh, de a toda la gente que está a su alrededor, la convence de actuar, de animarse, de si es creyente, pues de permanecer en Cristo, ¿no? La atención de esta persona en este periodo maníaco está dirigida a captar todo. La energía, la euforia y todo esto sobreestimula su psiqui, su forma de pensar, ¿no? ¿Produciendo qué? Produciendo pues ideas muy y pensamientos y asociaciones que muchas veces el sujeto no puede controlar. Está tan exaltado que en esta fase puede estar hasta tener visiones que él considere que son de Cristo, ¿no? Y por allá alguien ya debe estar pensando, bueno, así son los bipolares, bueno, algo así. Y por favor no llamemos bipolar a una persona porque un día estaba llorando en la mañana y se rió en la tarde. Porque un trastorno, etiquetar a una persona puede parecernos a nosotros un chiste, puede parecernos a nosotros superficial, puede parecernos no tiene nada, pero tres cosas. La primera, de toda palabra necia, bueno, de toda palabra daremos cuenta. La segunda, no somos autoridades para etiquetar personas. Y la tercera, una etiqueta puede dañar a una persona de por vida. Entonces, por favor, evitemos esto, ¿no? Ahora, eso es en la parte maníaca, ¿no? O sea, en la parte maníaca está súper excitado, súper perceptivo, súper animado. En la parte depresiva, ¿qué le pasa? Bueno, lo primero que le sucede es que hay una inhibición de sus funciones psíquicas, ¿no? Todo es lento, todo tiene dificultad, todo le cuesta, ¿no? Hay mucha quietud, hay mucha reserva, no se pone pesimista la persona, ¿no? Está triste, está sombrío, está apático, con algunas preocupaciones, ¿no? Puede hasta ponerse hipocondríaco, ¿no? Que todo se enferma, todo le duele, ¿no? Se genera también una parte que es el autorreproche, ¿no? Y empieza a sentirse culpable de todas las cosas que pasen a su alrededor. Entonces, en ese momento empieza un periodo también de autocastigo, ¿no? Empieza a hacer cosas para espiar sus culpas, ¿no? Entonces, el depresivo, el ciclotímico en la parte depresiva puede ir a hacer cosas por otros porque siente que les debe, ¿no? Y pues la autohumillación, ¿no? Entonces yo soy una porquería, sí, yo sé que yo soy el que he fallado, sí, yo soy el que no merezco ni que me vean, ni que me miren, y entonces es complicadísimo en la parte depresiva, ¿no? Si llega a nuestra oficina pastoral, si llega al lugar donde se da la consejería, en esta fase uno dice, pues pobre persona, ¿no? O sea, y sí, en realidad no le está pasando bien, ¿no? Si es creyente, tiene mucho dolor, llora sin motivo aparente, tiende a aislarse, ¿no? Hace tener sentimientos de inferioridad, sin ganas de hablar, irritable, inseguro, de mal humor. Entonces es complicado, es súper complicado el ciclotímico. Y es muy difícil vivir con un ciclotímico porque es como una montaña rusa, ¿no? Hoy está arriba en lo alto de la vida espiritual, arriba en lo alto de los proyectos, arriba en lo alto de todas las cosas, y mañana o en un mes puede estar tirado al desastre, ¿no? Entonces, ¿cómo le asignamos responsabilidades? ¿Cómo le dejamos un ministerio a cargo? ¿Cómo le ayudamos? No, es muy complicado. Un ejemplo de esto,
yo considero que es simplemente una referencia, no lo tomaría exactamente como que siempre fue así, pero antes de recibir el Espíritu Santo, Pedro eh, nos da ciertas actitudes que se identifican con esta parte maníaca, ¿no? Por ejemplo, en un actuar impulsivo, ¿no? Y simplemente vamos a tomar algunas referencias bíblicas, permítame ubicarlas para que podamos hablar de ellas. Pedro era un hombre lleno de amor por el Señor indudablemente. O sea, eso no nos cabe la menor duda, pero Pedro tenía estas fases donde de veras estaba súper exaltado, súper lleno, súper cercano, pero también podía irse a la lona, ¿no? En el capítulo 5 de Lucas, eh, cuando Jesús los llama, ¿no? Pedro le dice a Pedro, lleva las barcas hacia aguas más profundas y ella echa allí las redes. Y Pedro le dice, mire, toda la noche hemos estado pescando, pero en tu palabra, sí, en lo que tú me estás pidiendo, voy a echar las redes. No, este Pedro es un Pedro aventado, un Pedro que puede tener esta exaltación de su fe muy grande. Entonces, Mateo 14, versículos 22 al 33. Eh, Jesús está, pues ha hecho grandes milagros, ha pasado grandes cosas, alimenta a los 5,000 y pues la gente empieza a buscarlo para hacerlo rey. Él se aparta, él se aísla, va a orar y les dice que vayan en la barca al otro lado y Jesús camina sobre las aguas. En esta parte de exaltación de la fe de Pedro lo ve, dice, soy yo, no se preocupe, dice, si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor le dice, ven, y pues ahí ni corto ni perezoso, él se baja de la barca y es capaz. Esa es la parte emocionante del ciclotímico, ¿no? En Juan capítulo 18, porque es que la vida de Pedro está llena de esto y me interesa muchísimo tener estas referencias porque definitivamente Pedro era todo un personaje alrededor de esto, ¿no? Cuando, eh, cuando llegan a arrestar a Jesús, Pedro es el que saca la espada y el que le entra duro y parejo al asunto y pues le mocha la oreja a Marco. Porque Pedro era ese personaje. Pedro en medio de la exaltación podía hacer cosas que nadie se imaginaba. Pedro es esa persona que nos puede mostrar mucha fe, que nos puede mostrar mucha entrega en el ministerio, pero eso no quiere decir que Pedro sea malo, o sea, simplemente tenía esas características de personalidad. Si regresamos a Mateo, al capítulo 16, del 13 al 20, vemos otra etapa, la confesión de Pedro. Cuando el Señor les pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? Entonces empiezan a decir, bueno, que Elías, que Juan, formulan muchas cosas. Y de repente viene Pedro y le dice, pues tú eres el Hijo del Dios Altísimo, ¿no? Y me dice el Señor, es que el Espíritu te lo reveló. Pero ¿por qué el Espíritu podía revelarle algo tan fuerte a Pedro? Bueno, porque bueno, Dios escoge, ¿no? Dios decide a quién le revela y a quién no. Pero recordemos que este tipo de personalidad está en su parte maníaca, está súper exaltado, es súper perceptivo, es rápidamente capta las cosas de Dios. Indudablemente, el Espíritu puede usar a aquellos que están dispuestos. Y este Pedro hermoso, este Pedro metido con Dios, es ese hermano que siempre está dispuesto para las cosas del Señor. Y de repente nos cuesta muchísimo pensar que ese mismo hermano, pues puede tener debilidades, ¿no?
Eh, cuando mucha gente, cuando los discípulos, ahí en Juan capítulo 6, versículos 60 a 71, empieza Jesús a dar enseñanzas más fuertes, más llenas de carnecita, no simplemente del amor de Dios, sino de lo que cuesta seguir al Señor. Entonces, la gente empieza a ir. Y cuando él dice, yo soy el pan del cielo, etcétera, la gente le cuesta, ¿no? Recibir vino nuevo siendo odres viejos es difícil. Y entonces mucha gente empieza a abandonar a Jesús. Pero en ese momento el Señor les dice, pues ustedes quieren irse, pues háganle, ¿no? Adiosito. Pero Pedro le dice, pues ¿a quién vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, ese es el típico hermano que vemos en la iglesia tan metido con Dios, tan lleno de fe, tan metido en las cosas de Dios, y nos cuesta pensar que hay un hermano diferente. Nos cuesta realmente pensar que esta persona puede llegar a una etapa depresiva, pero lo puede hacer. Como les decía, era un hombre muy impulsivo. Si nosotros regresamos a Mateo, permítame regresar a Mateo, capítulo 16, versículo del 21 al 28. Cuando Pedro era un hombre tan impulsivo que el Señor tiene que frenarlo. En esa etapa maníaca era tan impulsivo que el Señor tiene que decirle, cálmate. El Señor está hablando de lo que le debe pasar en Jerusalén y Pedro le dice, de ninguna manera permitas que esto te pase. Esto no debe ser, o sea, tú no puedes morir. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. No, porque no tienes, Pedro, los ojos puestos en las cosas del cielo, sino en las de la tierra. Entonces, por eso te dejas arrastrar. Así que su pensar impulsivo lo llevaba muchas veces no solamente a captar cosas de Dios, a captar cosas buenas espirituales, sino también en muchos casos a pues tropezar. En el capítulo 17 de ahí mismo, del libro de Mateo, pues viene la transfiguración. Y en ese episodio vemos a un Pedro que cuando vea ahí al Señor Jesús y ve el resplandor de su rostro y ve que está conversando, dice con Elías y con Moisés, dice, no, a ver, espérame, o sea, esto es demasiado grande, estaba tan exaltado que dice, hagamos 3 enramadas. Y dice, como, ¿para qué? ¿No? ¿Por qué? Porque Pedro en su etapa maníaca era muy impulsivo y era tremendamente franco en su etapa maníaca, ¿no? Vamos a ir a Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 20. Y esta es la parte donde Jesús está lavando los pies de sus discípulos. Y entonces, como entenderán, hay muchísimas citas, entonces solamente estoy tomando la referencia. Entonces Jesús se ciñe la toalla antes de compartir la última cena y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Y Pedro dice, de ninguna manera, a ver, cálmate, a mí no me vas a lavar. Y muy francamente, cuando el Señor le dice, a ver, Pedro, pero si no te lavo no vas a tener parte conmigo, entonces dice, no, entonces lávame todo. O sea, honestamente, Pedro sí quería estar con el Señor. Le faltaba tener una actitud crítica, ¿no? Cuando el Señor llama a Pedro y le bautiza, que se llamaba Simón, y le bautiza como Pedro, que literalmente implica una roca, un símbolo de estabilidad y firmeza, lo opuesto a la manía y al activismo de Pedro, es porque el Señor está viendo lo que va a pasar con Pedro después de Hechos, ¿no? Entonces, el Señor tiene que tratar con este Pedro. Vamos a ir a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34. Efectivamente, nuevamente está el Señor hablando
de todas las cosas que le van que le va a pasar, ¿no? Y que va a ser perseguido y que todo el mundo se va a dispersar, que lo van a abandonar. Y Pedro dice, yo no te dejo, si me toca morir contigo, así sea, ¿no? Y el Señor le dice, Pedro, Satanás os ha pedido para ser zarandeado como trigo, pero yo he pedido que tu fe no falle. ¿Por qué le tiene que decir eso? Porque la persona, y esa es la parte maníaca que a veces como pastores, como líderes, no vemos. O sea, una persona maníaca, como en una persona ciclotímica en su parte maníaca, pues es el más grande obrero. Es esa persona que decimos, Dios mío, esta persona sí es espiritual. Pero también en esa parte está tan metido, tan entregado a las cosas del Señor que de repente pierde el piso porque deja que sus emociones, no porque mirar al Señor no sea suficiente, sino porque mira al Señor, pero sus emociones lo empiezan a arrastrar y empieza a pensar de sí mismo algo que no es. Entonces, pues se va del otro lado. Por eso, cuando el Señor le dice roca a Pedro, es como, ¿en serio roca? Si es lo más inestable del mundo, podríamos decirle papel, que vuela para todas partes. Pero realmente el Señor, como les decía, lo veía más en hechos, ¿no? Después o sea, cuando Cristo lo llamó y le cambió el nombre, no estaba viendo al Pedro que iba a formar, sino al Pedro que ya estaría formado y tratado por el Espíritu Santo en hechos. Ahora bien, el Señor trabaja terapéuticamente y lo hace allá en Juan capítulo 21 al 15 al 19, cuando le dice, Pedro, tú me amas más que estos, y 3 veces lo tiene que repetir. Y entonces lo restaura y dice, ¿sabes qué, Pedro? Sí, sí, efectivamente pierdes el piso, pero tienes un corazón para mí y vas efectivamente a terminar en una situación difícil por predicar mi nombre. Sí te va a tocar pastorear, pero, o sea, bajo mi... El cambio paulatino de Pedro en Hechos nos va mostrando eh, pues cómo Pedro empieza a evolucionar, tomado de la mano del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Los cambios generalmente no van a ser totales ni inmediatos, así de que si tienes que trabajar con un ciclotímico, ni se te ocurra pensar que pues con una sola charla motivacional va a ser. Entonces, pues Pedro dice, por aquellos días, en Hechos capítulo 1, versículo 15, quiero leerles esta porción. Por aquellos días Pedro se puso en pie en medio de los creyentes que en un grupo como de 120 les dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Entonces habla de cómo Judas tendría que entregar al Señor y también cómo iba a morir. Y entonces pide que se nombre a otro que se haga cargo de ese huequito que dejó la vida y el ministerio de Judas, ¿no? Escogen a Matías para ser pues el sucesor de Judas. Y llama la atención, y tú me vas a decir, pero todavía no había descendido el Espíritu Santo en Pentecostés. Sí, efectivamente no, pero en Juan, eh, cuando Jesús ha resucitado, en una de sus apariciones que están los discípulos, dice que sopló el Espíritu en ellos. O sea, ya había una vida espiritual, además de una enseñanza espiritual, ahora había una guía del Espíritu. Sí, todavía no hervía el poder, pero ya había una acción del Espíritu Santo. Entonces, cuando el maníaco llega a nuestra iglesia, cuando el maníaco empieza a trabajarse, por eso es tan importante el discipulado, porque ayuda a que empiece un proceso de estabilización. Eh,
En Hechos capítulo 2, no lo voy a leer, 14 al 42, es cuando Pedro se inspira y da un discurso primeramente testimonial, pero también un discurso que pasea a la gente por la escritura y es mucho más profundo y emotivo, ¿no? Y bueno, en Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 10, es ahí en este pasaje donde Pedro pues viene y sana a aquel cojo que está ahí en la puerta de la Hermosa, va él al templo con Juan y les extiende la mano y dice, por favor ayúdenme, y él les dice, no tenemos no plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos te damos, ¿no? Bueno, y, y así vamos viendo a un Pedro que va evolucionando, que ya no es tan impulsivo, sino que actúa en el poder y la energía del Espíritu Santo. Allá, por ejemplo, en Hechos 4, 1 al 22. Eh, y va creciendo este Pedro, va haciendo digamos, lo que esperamos de un siervo del Señor. Eh, Pedro y Juan se presentan ante el consejo y presentándose ante el consejo, pues Pedro actúa ya no visceralmente. Entonces, eh, pues este crecer de Pedro es un crecer interesante, muy, muy interesante, porque esta parte toda anímica, toda efusiva, que va moldeando el Espíritu Santo. Luego vemos a un Pedro que va y entra a la casa de Cornelio después de una experiencia espiritual fabulosa. Y ya puede entonces hablar, ya puede entonces dialogar y va creciendo y entonces se convierte en un Pedro que puede descargar toda su ansiedad en Cristo, que es de lo que nos habla por último la segunda carta que él escribe. Ahora, ¿de dónde viene la etiología? ¿De dónde viene ese término, no? Algunos autores sostienen como hipótesis que dicha enfermedad se debe a un sustrato biológico, a una condición biológica, que no sabemos cuál es exactamente. Entonces, algunos hablan de un factor endocrino, de un factor metabólico, y que por eso la gente es así alborotadilla y después se deprime, ¿no? De acuerdo con esto, hay dos factores entonces que intervienen en la génesis, en el origen de esta enfermedad. Un factor que predispone de tipo heredogenético, planteado anteriormente, y un factor precipitante, algo que sucede, un ambiente o una serie de circunstancias que tienen que ver con los factores psicológicos que desencadenan y agravan tal estado. De acuerdo con los últimos factores mencionados, los antecedentes familiares junto con el condicionamiento afectivo frustrante en la infancia son los dos aspectos etiológicos generales. Entonces, una persona ciclotímica no surge porque sí. Sí hay una condición genética, una condición que se hereda, pero también hay una condición allá que en la infancia que causa un tremendo dolor, una tremenda frustración, una decepción muy grande en estos ciclotímicos que hace que se encadene estos ciclos y muchas veces es vivir con otro ciclotímico. Entonces, un hijo de un ciclotímico regularmente será ciclotímico, además por aprendizaje. Muchos de estos sujetos provienen de familias numerosas con múltiples figuras paternas y maternas. Por ejemplo, aquellos niños que viven con los abuelitos y entonces y además están los tíos y las tías. Entonces, los papás son sus papás, pero además los tíos fungen también como papás y también la abuelita funge como papá, como los abuelitos también fungen como mamá y papá. Y entonces no existe un adulto significativo y único. Es en muchos casos un sujeto de nadie, o sea, muchos papás, nadie que realmente sea
el adulto responsable. Entonces esto lo lleva cuando es adulto a buscar a una persona con la cual pueda relacionarse y aferrarse en forma simbiótica, y entonces ahí es donde vienen las circunstancias con, con los pastores o con los líderes, ¿no? Esa simbiosis que se quieren pegar. Ahora, recordemos que en la parte, más bien, no recordemos, en la parte depresiva también tenemos a San Pedro, ¿no? Tenemos a un Pedro que había tenido una pesca milagrosa, tenemos a un Pedro que había visto al Señor, tenemos a un Pedro que Dios lo había tocado, había permitido que fuera zarandeado, y ahí en el patio del sumo sacerdote, pero después de todo ese trabajo, Pedro se va a pescar nuevamente. ¿Por qué? Porque está deprimido. Entonces, vamos a hablar un poquito de las formas clínicas. En las formas clínicas hay unas reacciones maníacas, ¿no? Acuérdense, accesos aislados de manía, accesos de manía intermitente, a veces aparecen, a veces dejan, ¿no? Y entonces esas manías remitentes sin intervalo de tiempo lúcido, siendo necesaria a veces la hospitalización urgente, porque se ponen así tan exaltados que hay que llevarlos con. No todas las personas llegan ahí, a veces solamente tienen manías aisladas, a veces su manía es intermitente, pero a veces, o su manía constante no es hasta ese punto clínica, o sea que tenga que llevarse a un hospital. Y en las reacciones depresivas, con las mismas características de las maníacas, pero con accesos depresivos. No, o sea, sí, hizo cualquier cosa, pecó y se siente horrible con Dios, tuvo una circunstancia y no cumplió con el pastor, se deprime, o con la pastora se deprime, y entonces se siente culpable, se siente horroroso, no significa nada, no quiere ir a la iglesia. Bueno, está en estas cosas. Las reacciones cíclicas o mixtas, ¿no? Se alternan, ¿no? A veces accesos de manía y a veces accesos de depresión, separados por tiempos normales. O sea, un hermano que se mete súper con Dios, de repente un tiempo normal y un tiempo depresivo. Y así se lleva. Entonces hay eso se llama de tipo alterno, una ciclotimia de tipo alterno. Ahora, el tipo periódico alternado aparece en el accesos de manía y de depresión continuados con retornos más o menos largos a la normalidad. O sea, hay gente que pasó directamente de la excitación a la depresión y luego un año tranquilo. Nuevamente, de la depresión a la excitación y otro año tranquilo. Y el de tipo circular, que son accesos de manía y depresión sin retorno a la normalidad, sino que así, constante. Nunca hay una situación normal, nunca hay un periodo de normalidad, sino que de la manía pasan a la depresión. Consideraciones generales en la entrevista pastoral. No podemos compadecernos a pesar de que este tipo de personas despierta nuestra compasión. No debe uno compadecerse, no es como, ay, pobrecito, ¿no? No usar palabras de aliento, porque esto ocasiona una mayor desesperación. Vamos a leer qué dice Proverbios 25:20. Dedicarle canciones al corazón afligido es como echarle vinagre a una herida, o como andar desabrigado en un día frío. Es decir, es echarle leña a la hoguera, en palabras clásicas, ¿no? No asumir tampoco una actitud fría, ¿no? Entonces es como, ok, ser empático, pero no simpático. La pastoral es efectiva cuando se identifica con el dolor, es decir, cuando se es empático. No asumir actitudes mágicas, ¿no? Con lo espiritual, no. Vas a ayunar y vas a ver como Dios, no. Porque si pretendemos que a través de lo espiritual se pueden solucionar todos los conflictos del sujeto, podemos meterlo en una situación en que no salga, y entonces sí va a requerir hasta intervención psiquiátrica, ¿no? Y no buscar pecados por todos lados, porque a veces decimos, es que debes estar
haber hecho algo que no te das cuenta y esto. Entonces, acuérdese que en la etapa depresiva llega la humillación, la autohumillación, llega la culpa, entonces lo podemos llevar al suicidio. Entonces, hay que ser muy, muy, muy cuidadosos con este tipo de personas. Ser empáticos, no simpáticos, ser precisos, llevarlos sí en nuestra consejería a que se analicen, pero no a que se culpen. En el uso de la Biblia, en la pastoral, o sea, en la guianza, es llevar a estos sujetos a autoevaluarse, a realizar una introspección eh, objetiva, ¿no? Y estos son los pasos que ayudan al sujeto a reflexionar sobre su actitud maníaca. O sea, ¿por qué quieres servirle tanto al Señor? ¿Qué buscas, no? Ok, testificas, estás viendo la mano de Dios y hasta qué punto lo que estás viendo de la mano de Dios sí es súper importante y sí lo aquilatas, pero ¿no será que quieres los reflectores sobre ti, no? Se debe enfatizar con ellos siempre a luz de las escrituras. Siempre, o sea, se debe llevar a la persona a la escritura y profundizar con relaciones interpersonales sanas, ¿no? Porque si no, pues resulta muy difícil con este tipo de personas salir adelante. Es a veces difícil, ¿no? Poder identificar a estas personas, pero lo vamos a hacer con el tiempo, vamos a decir, caray, esta persona está en esta situación. Les amo un montón. Recuerde, los espero el próximo martes 12:30 para continuar con esta área de las personalidades psicopatológicas, que de alguna manera, como les digo, no es que todas las personas lleguen tan clínicamente definidas, tan en el extremo, muchas simplemente nos botan algunos datos, pero ya sabemos cómo tratarlos. En realidad todos tenemos una psicopatología, o sea, es imposible pensar que en un mundo con tanto pecado no hayamos desarrollado una personalidad psicopatológica en algún término con alguna de ellas, así que sería bueno que vayamos viendo cuál es la de nosotros, ¿no? Pues bueno, les mando un gran abrazo y espero que su semana sea de gran bendición. Por favor, no olvides dejarme ahí un like, reproducir este video o pues inscribirte al canal. Sabemos que contamos contigo y eso es lo que hace a este canal seguir en el aire. Un abrazo.